Hola, ¿cómo están todos? Hoy me toca a mí presentar a Frida. Soy Ana Belén, algunos me conocen. Déjenme que eso. Y quería decirles buenas noches, que estamos aquí en una plática y les voy a presentar hoy a Frida. Frida es psicóloga infantil y directora de psicoterapia infantil y de Upaya. Es especialista en terapia de juego y de arte terapia, terapia psicocorporal para niños y adolescentes, y es especialista en estimulación temprana. Muchos la conocemos por donde trabaja y yo pues la conozco desde hace varios años ya. Ahora que se acercan las fechas de Halloween, ahí ya tenemos a Frida, y Día de Hola, buenas Muertos noches. nos va a platicar qué pasa, ¿verdad, mi Fri? ¿Qué pasa en esta época del año Exacto, con los miedos? exacto, es una época donde como que los niños se les revuelve mucho estas emociones del miedo y los papás empiezan a sufrir mucho con, ¿no? Las pesadillas, no se quieren ir a sus cuartos y demás, porque hablamos y están viendo como muchas cosas relacionadas con el miedo. Entonces, yo aquí les voy a compartir una presentación y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, Ana Belén, por presentarme y estar aquí acompañándome. Es un súper tema, ¿verdad, Fri? Porque o sea, Sí, el miedo es enorme, enorme para grandes, chiquitos, o sea, no respeta edades. edades, ajá, exactamente. Eh, bueno, como les decía, el miedo en realidad es una de las emociones básicas, ¿no? Y estas emociones básicas normalmente la rechazamos o tendemos a negarla porque nos enfrenta con, o sea, con sensaciones desagradables. Y por eso es que como que nosotros decimos, preferimos no hablar del miedo, ¿no? Pero la verdad es que es una emoción muy importante y que le tenemos que dar como su espacio porque nos habla directamente de la supervivencia. Ajá, justamente nos contacta directo. Déjenme ver si ahora sí ya me deja. Sí, o sea, que el miedo sí tiene una razón importante de ser. Exacto. O sea, Es una, no es ah, mala. exacto, no es mala, o sea, tiene una razón de ser y ahorita voy a decir que tiene una función, ¿no? Adaptativa, este Ah, miedo. Entonces, aquí hablamos de qué es el miedo, que eh, es esta emoción, ¿no? Y la función adaptativa del miedo es en sí la supervivencia. Ajá, protegernos de los peligros, ya sea reales o imaginarios, o también de las cosas desconocidas. O sea, nos hace estar como alertas y nuestro corazón y nuestra sangre está fluyendo por todo nuestro cuerpo, estando alerta para saber si tenemos que defendernos, protegernos, ¿no? O qué hacer, cómo reaccionar ante esto que no sabemos que viene y es desconocido para nosotros. Ujú. Y de hecho se genera en nuestro cerebro más primitivo, que es el reptiliano. Y entonces, como tiene que ver como con estos reptiles, imagínense cómo los reptiles, cómo reaccionan. Entonces pueden huir y decir, ahí viene un peligro y entonces huyo, ¿no? Sálvese quien pueda. O ataca, o sea, ya cuando es inevitable y tengo que, ¿no? Que defenderme, entonces ataco. O de plano hay veces que el miedo nos paraliza y nos quedamos como fríos, ¿no? Y que decimos, pero ¿por qué no reaccioné? No hice, no, porque estábamos paralizados completamente. o sea, que hay diferentes tipos hay diferentes tipos de miedos, Free. Exactamente. O Ajá, sea, hay diferentes. los que ayudan y los que paralizan. Los, Exacto. ¿ok? Ajá, o sea, es que es diferente como en el momento estoy tratando de reaccionar para poder sobrevivir. Ajá, Ajá. entonces hay veces que me ayuda, tal vez en ese momento, ahora sí que nuestro cerebro como que lo piensa rapidísimo y dependiendo de la situación, me defiendo o huyo porque tal vez el peligro es mucho más grande, entonces tengo que correr, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo,
temblor, pues tal vez tengo que salir corriendo y ¿no? Pero si tal vez es algo lo que me está atacando, pues entonces yo me defiendo dependiendo lo que está viviendo. Pero puede ser, como les decía, real o imaginario, entonces también ahí está como la cuestión. Ok. Y bueno, voy a hablar también acerca de los miedos en las diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Perfecto. Y hablo, por ejemplo, desde niños muy pequeñitos, ¿no? O sea, hablo recién nacidos, niños pequeñitos que tienen este reflejo de Moro, que justamente el reflejo de Moro es cuando los Es cuando bebitos, se asustan así. ajá, se asustan y abren las manitas, ¿no? O Sí, sea, sí, los he visto. exacto. Y justamente este reflejo es por si escuchan ruidos muy fuertes o si los movemos como fuerte, ¿no? O sea, como si me voy a caer, hacen esto. Ajá. Y que este reflejo después se va integrando para más adelante, cuando empiezan a caminar, ¿no? O sea, cerca de los 8 meses, es el reflejo para caídas. Y este reflejo es para podernos defender de me voy a caer, ¿no? Y este reflejo queda hasta nosotros adultos, cuando nos vamos a caer o nos asustan, hacemos justamente esto, este movimiento, ¿no? Y es ese reflejo que teníamos desde muy chiquititos, que en un momento se integra y deja de estar, y después vuelve a estar, ¿no? Cuando más o menos a partir de los 8 meses, 10 meses, es que volvemos a tener ese reflejo. Y como les decía, es a ruidos y movimientos bruscos. Conforme vamos creciendo, ¿no? Y somos unos bebitos que ya estamos gateando, empieza la ansiedad de separación. No quiero separarme de mi mamá y me da miedo que se vaya, ¿no? Y entonces muchas veces vemos cómo lloran y demás, cuando mamá dice, mamá, nada más me estoy parando, no sé, a la cocina, o nada más me estoy despegando un momentito de ti, pero el bebé llora como si te le fueras a ir para siempre, ¿no? Es por este miedo de separarme de mamá y ya no tener a mi mamá, que es la que me satisface todas mis necesidades. Entonces, imagínate, se siente desprotegido, ¿no? Sí. Y también un poquito antes, más o menos a partir de los 7 meses y también cuando gatean o cuando están caminando, también se empieza a dar el miedo a los extraños, ¿no? O sea, como que ya distingo perfectamente quién es mi mamá y entonces ya empiezo a distinguir quién es no mi mamá. Entonces, pues puede ser una vecina y puede ser a veces hasta la misma familia, ¿eh? O a veces puede ser la abuelita y los niños no sé quién ir ni con la abuelita, ¿no? Porque ya... Y los tienes que obligar a fuerza que saluden, ¿verdad? No, ajá. No, hay que No, respetarles que tienen miedo, ¿verdad? Qué difícil exactamente. situación, pero sí vale la pena respetar, ¿no? Exactamente, o sea, no podemos obligarlos, sino más bien es decir, hay que decirles a los familiares, hay que darle chance a que no se vaya adaptando porque estamos llegando y porque ya te está viendo, pero ahorita hace mucho que no te ve o lo que sea, y entonces tenemos que ir como poco a poco Exacto. para que los niños quieran irse después con la abuelita. O sea, llegas y los tienes en tus brazos, pero ¿qué tal si la abuelita le enseña algo divertido, diferente, y entonces los niños como que poco a poco ya van queriendo y ya van ellos aceptando jugar, ¿no? Entonces, no hay que obligarlos si no quieren. Yo lo que digo es, como las normas sociales solamente, no necesitas Exacto. darle beso, abrazo, pero puedes hacerle así con la mano. Entonces ya con Sí. eso es suficiente. No, y ahora está mucho más fácil por el COVID, o sea, gracias También, COVID, así de ajá, exacto. ayuda. Pero ayuda en una parte, pero también de alguna forma los niños no han tenido contacto con Eso, contacto. otros adultos también. Entonces, de Claro. repente cuando ven a otros adultos, dicen, ay, o sea, nunca había visto a esta persona y entonces tal vez tengo mucho más miedo al desconocido porque han estado solamente con papá y con mamá o si tienen hermanos con la familia nuclear encerrados en casa, ¿no? Entonces, Sí. les cuesta trabajo también esta cuestión como de otros adultos. Y luego viene más o menos cerca del año, empieza a tener, o sea, como empiezan a contactarse con la realidad y conocer cosas como de afuera, o sea, como de su medio ambiente. Entonces les empieza a dar miedo los juguetes que se mueven, objetos de la Ajá. casa que hacen ruido, o sea, la aspiradora, la licuadora, ¿no? Les empiezan a dar mucho miedo.
Y Los ruidos entonces fuertes, los los ruidos ruidos fuertes, fuertes. pero sobre todo las cosas que no controlan o les da miedo, por ejemplo, subirse a los columpios, ¿no? Porque ellos no están controlando el movimiento del columpio, sino que Ajá, mi mamá o mi papá me están meciendo, pero yo no lo controlo. Prefiero tal vez la resbaladilla o no subirme las escaleras y echarme hacia atrás la resbaladilla, las rampas, porque eso lo controlo yo. Yo me claro. suelto y yo hago y entonces es como mucho más fácil para ellos, ¿no? Wow. Sí. Ujú. Y también por ahí empieza a venir, ¿no? El miedo a los payasos, a Hasta los las globos, burbujas. a las Sí, burbujas, a los perros, ¿no? O sea, sí, esas son cosas como muy clásicas también, ¿no? O sea, como las etapas de desarrollo que no les gustan, ¿no? O sea, también es como que me impacta y me impacta tanto porque si te fijas, los payasos y los globos y sí, todo tienen tanto color, ¿no? Que yo no controlo lo que está sucediendo. Y esa es la parte donde empiezan a tener miedo. sí. A Ujú. las botargas, ¿no? A ¿Cuántas las veces botargas, en, ajá. en un show era impresionante que tú piensas que va a ser la mejor fiesta y con toda la ilusión, y el niño está aterrado y no quiere salir? Yo me acuerdo que con mis hijos, o sea, a Dani le daba miedo hasta las velitas del pastel y yo todo le daba miedo. Entonces, Ajá. y tú pues como mamá dices, qué frustrante, ¿no? O sea, ve todo lo que hice, pero pues él lo está viendo totalmente diferente a ti, ¿no? Exacto, ajá, o sea, sobre todo es, Sí, eh, o sea, como que no, tú dices, ay, va a disfrutar la fiesta de cumpleaños, no sé, pero para ellos son cosas nuevas y son cosas que no conocen y que no controlan y que no saben dónde acomodarlas en su cerebro, ¿no? ujú, Y por ahí es que estoy viendo justo a alguien que sí, puso aquí, ajá, dice, pero ¿cómo el miedo te protege de algo imaginario? ¿No? Y ajá, justamente ahí voy a eso, o sea, como que muchas veces es porque nuestra mente y nuestros miedos van viviendo en nuestro cerebro, pero lo voy a ir contestando también como un poco más adelante, pero sí quería retomarlo, ajá, porque hablo de eso al principio, ¿no? O sea, hay veces que nosotros nos estamos imaginando cosas. Hablo de adultos, por ejemplo, es como para poner el ejemplo más claro. Vamos a salir a carretera y estamos ay, pero vamos a ponerle aire a las llantas porque no vaya a ser que se ponche la llanta y no sé qué, y porque no vayamos a chocar y no, hay gente que reza antes de salir o te dices, o sea, como cosas, porque hay un cierto miedo, sabes que puede llegar a haber un cierto peligro, ¿no? ah, Y como pero te estás previniendo, ¿no, Frío? O sea, te es un estás miedo previniendo, que te alerta. exacto, entonces el miedo también sirve para eso siento ese miedo, pero entonces, ¿cómo me prevengo a cosas imaginarias que pueden, ¿no? Venir adelante? Entonces, también por eso es que decimos, nos tenemos que proteger hacia algo imaginario, ¿no? O sea, porque es esta cuestión como de prevención. Ujú. Entonces, bueno, por aquí, después viene cuando ya los niños a partir de los 2 años empiezan a tener este contacto también con la imaginación. O sea, eso quiere decir que ellos ya tienen en su cerebro esta capacidad imaginativa. Antes necesitan tener, no sé, no me imagino el vaso, lo tengo aquí y entonces ya puedo decir, este es el vaso, pero no puedo traer esos pensamientos, esa representación mental de los objetos a mi cabeza antes de más o menos el año 10, 2 años. Ujú. Y en esos momentos ya podemos, cuando los niños justo empiezan a decir, ay, estoy jugando al té, ¿no? Ay, mamá, tómate la galleta y empiezan a jugar a esta imaginación, es que ya pueden traer esa representación mental de los objetos. Y en esos momentos empieza a surgir esta cuestión del miedo a las cosas también como que me imagino, ¿no? O sea, ya sea las Sí. brujas, a los monstruos, empiezo a tener pesadillas, porque ya mi cerebro puede representar una historia en nuestros sueños. Y Oye, entonces, Fri, ajá, y cuando pasa eso, ¿no? Porque hay niños que de verdad, o sea, sí lo ven, ¿no? O sea, está clarísimo que no les gusta y tienen, realmente sienten ese miedo. Dime ajá, una cosa, la función de las mamás es decirles, ay, no pasa nada. no. ¿Qué hacemos? Por Ajá, favor.
es muy común que les digamos, no pasa nada, ¿no? En muchas emociones y no validamos realmente las emociones, sino que queremos para que no se enganchen en el miedo, no se enganchen en el llanto. Nuestra salida más fácil como mamás es decir, no pasa nada, ¿no? Ajá, Y pensamos que ya con eso ya los niños van a decir, ok, ya no pasó nada. Y no, ajá. nosotros, o sea, tenemos que ayudarles a validar estas emociones y decir, ok, estás sintiendo miedo, pero ahora sí que nos da mucho miedo decirles a los niños que tienen miedo, porque pensamos que si nosotros les decimos esa palabra, entonces ya los vamos a hacer en niños temerosos, ¿no? Y que no van a querer hacer cosas o que van a vivir en el miedo. Y no, Ajá. Es como ¿no? cuando se pegan, ¿no? Es más el Ajá, miedo, es más el miedo que tienes tú, ¿no? sí, Yo lo veía mucho con las mamás, ¿no? Se pega el niño y luego corres y luego, no pasó dicen, nada, no pasó nada, no pasó nada. Y yo, a ver, espérame, sí pasó. O sea, al niño le está sí, doliendo, le está eso, pero tú exactamente. estás aterrada de que se cayó el niño, ¿no? Entonces, Ajá. es el Y miedo que... quieres como pasarlo, y entonces dices: "No pasó nada", porque ya así, si yo digo, o sea, porque es también una parte de decírtelo a ti Sí, misma, ¿no? sí, Y también hay muchas mamás que también son muy temerosas, son muy inseguras, ¿no? Y tienden a sobreproteger a los niños, y entonces lo que hacemos es darles como más miedo, ¿no? O sea, como ajá, que en vez de ayudarles a afrontar esos miedos, les estamos, ¿no? más, Transmitiendo eso, más miedo y más si les decimos: "No pasó nada", pues entonces, ¿qué no, hago con esta emoción? O sea, porque yo estoy aterrada, ¿no? exacto. Y no sé qué hacer con esto que se me está presentando. Ujú. Ajá, perfecto, Fri, sí, súper. Ajá, Perdón que te sí. interrumpa, pero No, es no, que a está veces perfecto. me meto y digo, es que yo siento mucha empatía con las mamás porque digo, Ajá. a mí me pasaba y muchas veces es mi miedo y el pobre niño igual de verdad no sintió tanto y yo lo asusté más. Ah, sí, también tendemos a hacer mucho más eso, ¿no? O sea, nosotros así hacemos unas reacciones que los niños se asustan mucho más de nuestras reacciones que de lo que realmente está pasando, ¿no? Exacto, exacto. Entonces también hay que cuidar como mucho esa parte. Y fíjate, o sea, justamente este tema a mí se me hizo como muy interesante de tocar, porque yo era una niña que me daba Mm, muchísimo miedo, o sea, yo era una niña muy temerosa, ¿no? A muchas cosas. Y es algo que he tenido que ir superando a lo largo de mi vida, ¿no? Y no quiere decir que los miedos ya los tiene uno superados, ¿no? O sea, no, en cada momento de nuestra vida vamos teniendo diferentes miedos. Ujú. exacto. Sí, Y es de algo hecho, que ajá, van creciendo. El chiste es encontrarle la fórmula, ujú, y las preguntas clave. Yo me acuerdo que me ayudaba muchísimo mi hermana a decirme, a ver, ¿qué puedes hacer tú ahorita? ¿Puedes hacer ahorita algo? O sea, ujú, como a ponerle la solución, ¿no? Entonces me decía, a exacto, ver, ¿puedes hacer algo ahorita? ¿Está en tus manos hacer algo? O sea, entonces como que se te va quitando a mí como diciendo, pues no es mi bronca, ¿no? O sea, ahora sí que tengo que ajá, confiar, tengo que exacto. confiar. Habrá cosas que sí puedas hacer y habrá cosas que no, pero, Ajá, ¿no? Hay cosas que no podemos controlarlas. sí, sí. Ajá, exactamente. Sigue Free y después te Sí, voy haciendo más preguntas. sí, sí, sí. A las mamás, no crean que no vamos así las vamos a detener, ¿eh? O sea, vamos a verles Ajá. las preguntas más adelante, ¿verdad, Free? Exacto, exactamente. Y bueno, también otro es el miedo a la oscuridad. Y este es Sí, como clásico de los niños, ¿no? O sea, más o menos a partir como de los 5 años, a veces antes, a veces después, porque este es un miedo que se queda como que también por mucho tiempo. eh, Esa cuestión de no quiero ir al cuarto si está apagado, ajá. acompáñame, ¿no? O sea, como que va quedando porque no alcanzó a ver y yo no controlo tampoco lo que yo no veo. Entonces también por eso les da como mucho miedo a la oscuridad, A lo desconocido, a lo ¿no? desconocido, exactamente. Ok, Hay otros momentos donde empieza a darles también miedo a los elementos de la naturaleza, porque tampoco controlo eso. O sea, a los truenos cuando está lloviendo, que es un ruido muy fuerte, ¿no? Y que se alumbra todo, ¿no? En nuestra casa cuando cae el trueno o el relámpago y entonces eso me da miedo y llueve fuerte y entonces hay mucho ruido y yo no lo estoy controlando y entonces tengo ese miedo. Tengo miedo también a los temblores, por ejemplo, que yo no estoy controlando lo que sucede, ¿no?
Entonces, este tipo de cosas también les empieza a dar y les empieza a dar también conforme van creciendo, o sea, como entre los 6 años, ¿no? O un poquito también hasta más o menos hasta los 8, 9 años, todavía les sigue dando mucho miedo esta cuestión de los elementos de la naturaleza. Ujú. Y a partir más o menos entre los 8, 9 años que empiezan a entender el concepto de muerte y de que ya no es reversible, porque antes de esa edad todavía como que la muerte la sienten así como, y de hecho los niños juegan, ¿no? Ay, me morí, ay, ya reviví, ¿no? O sea, como que, como si se durmieran y despertaran. Pero a partir más o menos entre 8 y 9 años es que empiezan a entender que ya la muerte no es reversible y entonces temen mucho acerca de la muerte de los padres, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasa si mis papás ya no están conmigo? Y ¿No? a la separación también, Free, al Y a la divorcio. separación, ¿sí? También a los divorcios, o sea, como que empiezan a entender, y de hecho a la separación de los padres sí empiezan un poco antes también a tener esa noción, ¿no? Ajá. Y entonces dicen, y empiezan a decir, ¿no? Si te peleaste con mi papá, entonces, ¿es ¿Se que van se a van a divorciar? separar? Ajá, se van a Ajá. divorciar, ¿no? Porque sobre todo cuando ya en la escuela empiezan a tener amiguitos y todo, que sus papás se han divorciado, y entonces Sí. empiezan a entender eso, y entonces cualquier pleito que tengas, ¿no? O sea, entre papás, entonces ya empiezan los niños a preguntar, ¿te vas Ujú. a divorciar? ¿No? Se van a, ¿no? Sí. Porque se empiezan a preocupar de qué va a pasar con ellos, e igual, ¿no? A la muerte de los padres o de otras personas que les rodean, o a veces hasta de ellos mismos, ¿no? Ujú. ¿Qué Entonces, pasa, Pri? ¿Qué pasa? O es válido, por ejemplo, cuando una mamá tiene esa tristeza, o sea, a mí me pasó, ¿no? Que sientes ajá, la tristeza, te dan una mala noticia, una muy mala noticia. Tu papá, está grave, ¿no? Como me pasó a mí. ujú, Tú recibes esa noticia y no quieres asustar a tus hijos, ni quieres, pero yo sí soy de las mamás que no trato de tapar mis emociones, he tratado de verdad trabajar en ajá, ellas. ajá, Entonces, sí me acuerdo que estaba yo sola, que recibí esa noticia muy, o sea, muy fea, mi papá estaba mal, y sí le ujú, dije a la muchacha, oye, acabo de recibir una noticia fea, pues muy triste, me siento muy triste, y sí me encerré a llorar, pero ujú, cuando llegaron mis hijos, pues sí me vieron que estaba muy triste. Entonces aprendí algo muy importante, decirles la verdad, me siento ujú, sumamente triste y estoy preocupada y con mucho miedo porque el agua está enfermo, ¿no? Entonces, exactamente. pero sí Y aconsejas que se diga. sí, claro, aconsejo que se diga las cosas, ¿no? A su nivel, con sus palabras y todo, y cuando tú lo estás pudiendo procesar, porque creo que tú hablas aquí de algo muy importante. Tú tuviste que darte un espacio Uf, para procesar la noticia que sí, acababas de recibir, ¿no? Y te encerraste en tu cuarto y después ya les dijiste a tus hijos. Entonces, eso está bien. O sea, no necesariamente tienes que decir, pues, todavía ni siquiera lo estoy procesando yo y le tengo que decir, no. O ah, sea, a veces sí se vale esperar un momentito, procesar uno digo, a menos que de verdad los tengas allá al lado y que te digan, pues, ¿qué sí, pasó? claro, Te estoy viendo que estás llorando, ¿no? Pero claro, si no están ahí, date ese tiempo, ese respiro, procésalo y ya después comunícaselos, pero sí es importante hablar de eso. Y de ok, hecho vamos a tener el taller de duelo en los niños. ajá, Entonces, no se lo pierdan, es este jueves. Ajá, sí, 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 porque ya inscríbanse para que no se lo pierdan y sí, hablamos un poquito de eso ahí. Ujú. ok. Entonces, con los miedos es igual, o sea, tengo miedo de, ¿no? O sea, por Ajá, ejemplo, no le das el permiso al niño y pero ¿por qué, mamá? ¿Pero por qué? Entonces, yo muchas veces les digo, ¿saben qué? Es que me da miedo, o sea, me da miedo que te contagies, o sea, ujú, me da miedo que te me vayas a, pues, no sé, a a llegar enfermar. a enfermar o a llegar, no sé. Entonces, Ujú. sí es válido que le digas, ese es mi miedo, ¿no? Exacto, o no te siento tan protegido en ese lugar donde vas a ir, entonces, Ajá, ¿no? O ok, sea, también se vale hablar de eso, porque entre buenísimo. más nosotros hablemos como adultos acerca de nuestros miedos, también los niños tienen esa libertad de hablar de los miedos. Ajá, o sea, se Ujú. expone, se expone en la familia y dice, Exacto. a ver, a mí me da miedo esto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Pero, Ujú. pero lo expones, ok. Exactamente. Ajá. Y bueno, en la adolescencia empieza a haber una etapa donde los adolescentes se sienten como que yo no tengo miedo de nada,
¿no? Y de hecho se vuelven como muy así de, a mí no me da miedo esto, no me da miedo el otro, ¿no? Son como muy temerarios, ¿no? De, yo soy valiente, etcétera. Y pero lo que sí les da mucho miedo es el rechazo de sus pares, por ejemplo, Ajá. ¿no? El no sentirse aceptado por sus amigos o el que ya no lo quieran, o que les hagan bullying o que se burlen de ellos. Ese es un momento en que ese es el miedo de los adolescentes. Fíjate, sí, sí. Ujú. Qué Y, interesante, Frida, está padrísimo. Sí, ajá. Ahora, como adultos, híjole, tenemos muchísimos miedos, lo que pasa es que casi no hablamos de ellos, ¿no? Pero claro, ya son miedos mucho más contactados con la realidad, ¿no? sí. Que si los niños les puede pasar algo, que si puedo perder el trabajo, tengo deudas, ¿cómo le voy a hacer para pagarlas? ¿No? Esos son nuestros miedos, ¿no? Perder a nuestros padres, ¿no? Y esos son los miedos con los que nos enfrentamos, pero ya son como mucho más reales, ¿no? Y hablo también de reales, pero también hay cosas imaginarias, como lo que les decía del, ¿no? El accidente del coche, o sea, como, no, vamos a salir a carretera y entonces me da miedo esto, hay que cuidar esto otro, porque estoy como previniendo. Y también, ¿no? En estos miedos imaginarios a veces nos estamos diciendo algunas cosas de, ay, es que no me vaya a enfermar, por ejemplo, ahorita que está el COVID, ¿no? O sea, entonces no me vaya a enfermar y es que entonces quién cuidaría a mis hijos y entonces no sé qué, y estamos con esos miedos en nuestra mente, ¿no? Entonces son miedos reales, imaginarios, pero me refiero que son como ya mucho más de las cosas que vivimos día a día. Ujú. Y pues los adultos mayores temen a la enfermedad, a la soledad, ¿no? También quedarse solos y finalmente al fin de la vida, ¿no? Entonces estos son como también los miedos que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas. Y también hay algunos miedos que son, que ya están en el inconsciente colectivo. Y eso, híjole, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando algunas veces he tenido como algunos bebitos, ¿no? O sea, no sé, habíamos justamente en donde trabajamos, en Trepsi, alguna vez teníamos una clase de la serpiente, ¿no? Y hablábamos de las serpientes. Y teníamos una viborita de madera que hacía así, Ah, ¿no? Y en cuanto sacábamos la viborita, o sea, había niños que de verdad brincaban o se metían atrás de mamá, porque hay un miedo en el inconsciente colectivo que las víboras son peligrosas. Tal vez nunca la ha visto y nunca ha tenido el contacto con una víbora, pero al ver que es algo que se parece, ya inmediatamente los niños brincaban o estaban como alertas, ¿no? O sea, y son esos miedos en el inconsciente colectivo que nos conectan. Igual, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no? Porque en nuestros antepasados, el no tener, o sea, salir desde las cuevas, etcétera, en la noche, pues implicaba millones de peligros, ¿no? O sea, este, vienen las bestias, o sea, los leones, los no sé qué, y te comen, ¿no? Entonces, ahí hay ese miedo y ese inconsciente colectivo que te dice, en la oscuridad hay que temerle, ¿no? O sea, si sales de tu cueva de día, entonces vas a estar bien porque estás viendo y estás cuidándote, ¿no? Entonces hay eso, las arañas, o sea, hay miedos que ya están en nuestro inconsciente colectivo y están ahora sí que inmersos en nuestro cuerpo. ok, Ujú. ok. Y bueno, vuelvo a compartir por aquí. Y bueno, pues, ¿qué hacer con los miedos, no? Uno es como hablábamos hace ratito, ¿no? La actitud de los padres. La actitud de los padres es determinante para que los niños puedan actuar bien sus miedos. Perdón por los ladridos. ¿No? Si nosotros estamos temerosos, inseguros, por ejemplo, ¿no? El niño tiene miedo y entonces lo que hacemos es abrazarlos, pero como también con miedo, ¿no? En vez de sí te calmo, porque es importante que los calmemos, que los abracemos, pero luego les enseñamos cómo ir enfrentando esos miedos, ¿no? Pero si nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos sufran o que tengan miedo, también les seguimos fomentando ese miedo y entonces los miedos van creciendo. Ujú. También hay que hablarlos, ¿no? O sea, hay que identificar esos miedos, que los niños puedan decirnos
qué es lo que les da miedo, ¿no? O sea, y poner esto como en detalle. ¿Qué es exactamente? O sea, porque puede ser, es que el perro, ¿no? Pero ¿qué es en sí lo del perro que te da miedo? ¿Te da miedo sus ladridos? ¿O te da miedo que está muy grande? ¿O te da miedo cuando se te acerca y no sabes cómo actuar con él? ¿No? ¿O que te lame? ¿Qué es lo en sí lo que te da miedo? Y hay que hablar como justamente de eso para saber y ayudarles a ir transitando por estos miedos, ¿no? Ujú. Y una de las formas es la desensibilización hacia los miedos, ¿no? Y son aproximaciones sucesivas. Entonces voy a dejar tantito de compartir para explicarles exactamente qué es como las aproximaciones sucesivas. Es decir, me da miedo, no sé, por decir, la licuadora, ¿no? Niños muy chiquitos. Entonces, ¿cómo voy haciendo de que se te vaya como disminuyendo ese miedo a la licuadora? Como no lo conoces y no tienes ahorita el control, te da miedo, porque nada más escuchas el ruido fuerte de la licuadora, ¿no? O el perro, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ir al principio viendo imágenes de los perros, por ejemplo, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces, perdón, y entonces vamos viendo las imágenes de los perritos o podemos ver nuestra licuadora desde casa apagada y entonces, mira, es que esa es la licuadora, esa es la que está haciendo ruido. Y después, ¿no? Podemos tal vez irnos acercando un poco más o viendo cómo funciona la licuadora. Entonces, mira, la va a prender papá que está en la cocina y fíjate cómo apachurra ese botón y se oye la licuadora. Y después, ¿no? O sea, ya se deja de escuchar, o sea, como que es un botón el que funciona. Y luego, ¿qué te parece si nos metemos a la cocina y vemos la licuadora cómo funciona y vamos a echar ahí los jitomates y se ve ¿no? Cómo muele. Y después, si vamos viendo que van ellos permitiéndolo, entonces, ¿qué te parece si ahora tú le apachurras a la licuadora, ¿no? Aquí con ayuda de mamá, apachúrrale para que veas. Y si ya no queremos el ruido, vuélvele a apachurrar acá para que deje de hacer el ruido. Y entonces los niños van teniendo como esa aproximación sucesiva a lo que les está dando miedo. Igual un payaso, o sea, igual los globos, igual los perros, ¿no? O sea, vamos primero viéndolos en imágenes y si los niños van tolerándolo, entonces vamos viéndolo después tal vez por una ventana, ¿no? O sea, imagínense que el show viene a la casa de un payaso y entonces el niño no quiere. Mira, vamos a asomarnos por la ventana y tú lo vas a ver desde ahí, ¿no? A través de algo que me sienta protegido. ¿Y cómo voy haciendo esos acercamientos? Hasta que, mira, yo te acompaño porque siempre necesitan el apoyo de los padres y vamos a saludar al payaso. No quieres que te cargue, está bien, pero le puedes decir hola al payaso. Y así hasta que ya vayan perdiendo como ese miedo. Normalmente los miedos tienen ellos que conocer las cosas para ir como soltándolo y pasando al siguiente miedo, ¿no? O sea, porque la idea es que no se quede, ¿no? Ese miedo. Ujú. Sí. Entonces, y también es como enseñarles siempre a vencerlos, decirles, vamos, ¿no? O sea, tú puedes o has vencido algunos otros miedos, tú puedes hacerlo. Ujú. Saca tu valentía y lo puedes vencer, ¿no? Con ayuda de mamá o con ayuda, ¿no? De los papás, etcétera. Vamos enfrentándonos poco a poco para que sí lo puedas vencer, pero dándoles esa seguridad, ¿no? Y confianza y seguridad siempre en los papás de que lo que te estoy diciendo o estoy aquí para protegerte, para ayudarles a vencer esto. Ujú. Si vemos que se quedan como muy estancados, como en un miedo y nomás no salen de ahí, también podemos ir a terapia psicológica, ¿no? Porque también los miedos a veces tienen un trasfondo, ¿no? De algo pasó, puede ser que si hay algo haya pasado, pues entonces sí voy a tener miedo, ¿no? O sea, si, no sé, alguna vez me quedé encerrado, por decir, en el baño y estaba oscuro y no podía salir y estuve muy angustiado, pues claro que ese miedo lo vivió tan real, ¿no? Que para mí es muy difícil y tengo que ir haciendo poco a poco mucho trabajo de hablar de esa experiencia para ir solucionando el miedo. Tú me dices si hay por ahí preguntas, ¿eh? No, sí, están diciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, Ujú. eh, decía que también lo que ayuda, el ejemplo que pusiste de la licuadora, que me encantó lo que dijo Guadalupe Gutiérrez, que también, que lo hicieron con su sobrino, que cada vez que prendían la licuadora bailaba, ¿no?
Ajá, Entonces, pues puedes hacer, jugar con los miedos, ¿no? Sin exactamente. minimizar lo que estás sintiendo, sino darle Ujú. como un poquito un giro diferente, ¿no? Exacto, exacto. Ajá, o sea, porque el chiste es llevarlo también como hacia algo divertido, o sea, porque no Claro. tenemos que tener miedo a la licuadora. Entonces, está buenísimo eso de, pues vamos a bailar cuando se escucha la licuadora y cosas así para que ellos se puedan tranquilizar, ¿no? Sí. Ujú. ¿Qué otra Sí, cosa y por van ahí? siguiendo, van diciendo varias preguntas, pero si quieres, sigue con la presentación, amiga, y Y después al final, lo okey, voy retomando, porque les interesa más que al final las preguntas, ¿vale? perfecto. Ajá. Em Y bueno, entonces esta cuestión como de la terapia psicológica, también siempre acudir a un profesional, pues también nos ayuda también para darnos un poco de herramientas y para trabajar como más en específico los niños. Y justamente, ¿no, Ana Belén? Hay lo que decíamos, ahorita que está Halloween, el Día de Muertos, ¿cómo Sí, lo podemos explicar también a los niños, no? O sea, como que empieza a ver como muchas cosas, pero siempre hay que verle o transmitirles a los niños el lado como positivo de esto. Es una época donde nos gusta disfrazarnos, ¿no? Entonces, exactamente. nos disfrazamos tal vez de cosas, ¿no? Que nos dan miedo, pero siempre es como por jugar y transmitirles esa parte, ¿no? O sea, como para que los niños no estén así como temerosos, ¿no? De, es que ahí vienen los fantasmas, es que ahí vienen no sé qué, es que las brujas, ¿no? En esta época. Entonces, si no más bien hablar de que nos gusta disfrazarnos para pedir los dulces y que es algo divertido, etcétera, para que no generemos como miedo en ellos. Y Sí, también como las ofrendas de Día de Muertos, ¿no? O sea, también a los niños a veces les asusta porque decimos, es que van a venir los que ya fallecieron y van a venir y hay que ponerles entonces la que les gustaba, etcétera, ¿no? Y los niños, la verdad es que tienen miedo de que de repente sí se puedan encontrar en la noche a su abuelito, por ejemplo, ¿no? claro, Porque claro. para ellos es como muy real y aunque lo haya querido muchísimo y lo haya jugado muchísimo con él, pues me da miedo el cómo va a regresar y cómo va a ser y cómo lo voy a ver, ¿no? Entonces, quitar un poco esto, sino más bien decirles a los niños que ponemos esa ofrenda para recordarlos y recordarles lo que les gustaba y acordarnos de ellos, ¿no? Y ¿no? O sea, transmitirles nuestras tradiciones que son muy bonitas, ¿no? Acerca del Día de Muertos, pero cuidando nuestras palabras, ¿no? Porque entonces sí los niños ahí les empieza a entrar como mucho miedo de qué va a pasar y entonces si pusimos la ofrenda y en la noche van a venir y entonces qué pasa, yo no me quiero despertar o no sé qué, porque entonces los voy a ver y generamos mucha angustia y ansiedad, ¿no? Pero si lo explicamos que es para recordar o que el Halloween es para disfrazarnos y pedir dulces y es una tradición ya desde hace muchos años, entonces los niños también como que se van relajando y van disfrutando, ¿no? Claro, claro. Ok, Ujú. sí. Y que es justo como lo que decíamos en el cuento, ¿no? En el cuento, exacto. O sea, disfrútenlo, háganlo divertido, Sí, bonito, ¿no? sí. ¿Y qué hacer exactamente, con lo que ven en la tele, el Internet, ¿no? O los cuentos de hadas también, como hemos, ¿no? Visto, hemos estado platicando Ana Belén y yo, ¿no? De los cuentos, ¿qué pasa con los cuentos? Y yo pienso que es como un equilibrio, ¿no? De hecho, o sea, hay cuentos que la bruja, ¿no? No Claro. sé, de Hansel y Gretel, se los va a comer y cosas así. Ajá. O sea, hay cuentos que son muy fuertes, ¿no? También. Sí. Y Decían, perdón, Fri, que sí, no, sí, sí, tú decían, di. los cuentos de antes, estaban muy vinculados a meterles miedo a los niños para que obedecieran. Entonces, Ujú, eso era, pues, pobres, ¿no? O sea, de verdad la infancia de nuestros papás, de nuestros abuelos, era como se manejaba. Les ujú. cantaban la de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y Ajá, te que comerá. te comerá, ¿Cómo se ajá. va a dormir el niño si le cantas esa canción? Sí, de que ¿No? sabe que hay un miedo ahí, que puede venir el coco, ¿no? Entonces, muchas veces es pues lo que escojas, ¿no? O sea, hay que poner mucha atención. Ahora, los cuentos de hoy en día, gracias a que ya no hay esos cuentos que te generan tanto miedo, ¿no? O sea,
O, por ejemplo, los temas que trataban Bambi, ¿no? Pulgarcito, todos esos cuentos eran, pues, que se separaban mucho de la mamá y era como, o sea, no lo sabían cómo manejar bien, ¿no? Entonces les generaba mucha ansiedad a los niños, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? O sea, todos esos como, pero era una forma de controlarlos, Sí, ¿no? exacto. Entonces, se generaron todos esos cuentos. Ahora, yo lo que digo es que también de alguna manera son cuentos que ya son tradicionales Ujú. y que también está padre enseñarles a los niños como esos cuentos. Entonces, pero si estamos en un momento de mucha ansiedad, no se los cuenten porque, ¿no? Sí, Nada más lo que vamos a hacer es como transmitirles esos miedos. Pero de repente, ¿no? O sea, está padre que conozcan los cuentos tradicionales, etcétera. Entonces, como una media. Ahora, igual en la tele ahorita están todas las películas de miedo, ¿no? Pero cuidemos mucho qué es lo que ven los niños, porque eso también genera muchos miedos. O sea, si ahorita les ponemos, también hay que ver qué edad tienen, ¿no? Y qué pueden ellos ver y qué no, porque hay veces que decimos, pues es que sí, es época de, ¿no? De Halloween, Día de Muertos, etcétera, que vean la película de miedo. Pero luego, o sea, no van a poder dormir. Si de hecho, justo estábamos platicando Anabel y yo, ¿no? O sea, si como adultos, cuando ves una película que de verdad te impacta y que te da miedo y que dices, sé que es una película que no es real, pero sí se te queda en la mente y en las noches estás como, ¿no? Teniendo pesadillas o estás no pensando en la película, ¿no? Y entonces imagínense los niños cuando es demasiado fuerte y no están entendiendo qué sucede. Y además más las películas, no puedes dejar de verlo, ¿no? Es como esa aparte, ansiedad me está dando muchísimo miedo, pero no puedo dejar de verlo, ¿no? O sea, o me estoy enchilando, pero, o sea, tengo que ajá. seguir comiendo. ¿Y Eso sabes pasa por qué? mucho, ¿no? ¿Por Porque qué? en nuestro cerebro se genera adrenalina. Ajá, Esa sensación de adrenalina, ¿no? O sea, nos gusta de alguna manera sentirla, ¿no? ok. Entonces, nos quedamos con eso y entonces queremos ver más y queremos ver más y a ver qué termina y aunque estoy muriéndome de miedo, pero ahí estoy clavada en la película, ¿sí? Y eso es lo que les genera igual a los niños. Y ahora con todas estas cuestiones de YouTube y que encuentran en internet y está como muy abierto, pues los niños empiezan Sí, a buscar. Y me ha pasado, o sea, alguna vez había un niño que me enseñó unas cosas que yo decía, oye, esto es de verdad, se da de miedo. O sea, ¿cómo puede él entender esto? Porque era claro. como un circo de fenómenos y cosas así. Y el niño estaba, ¿no? Me dijo, ven a verlo, es que, y luego aparte de la edición, o sea, como que se transformaba en una morsa o no me acuerdo qué. Y entonces el niño juraba que se había transformado esa persona en una morsa, ¿no? Y No, bueno. entonces, y lo veías y dices, es que sí da miedo. ¿Cómo puede él manejar estos conceptos si como adulto te impacta, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero es que no los dejen ver ese tipo de películas o de cosas. Conforme van creciendo las van a ver, Sí, pero hay momento para todo y más si están en un momento de miedos, de no querer irse a dormir a su cuarto solos, no quieren tener la luz apagada, etcétera. No les den como más material para la mente de ir sí, generando esos miedos. Ujú. perfecto. Em, entonces, bueno, y ahí está. ¿Hasta cuándo es normal el miedo? O sea, el miedo, ¿no? Todos lo tenemos y todos los niños tienen que pasar por eso, pero cuando ya los niños dejan de hacer como cosas, llevan mucho tiempo sufriendo, no les permite hacer como sus actividades normales, o sea, hablando, por ejemplo, de no quiero ir a la escuela, porque tal vez cuando paso para ir a la escuela hay un salón o hay un niño que me da miedo o hay un lugar que me da miedo y entonces ya no quiero aceptar nada, ni siquiera quieren ayudar como, o sea, nuestra ayuda, ¿no? Como papás. Aquí tenemos que ir viendo qué está sucediendo con ese miedo, ¿no? Si ya lo hemos trabajado de todas estas formas nosotros, entonces sí ya tenemos que ir pues, con un psicólogo y ver qué es realmente lo que está sucediendo. Ujú. Pero sí, sobre todo tiene que ver con no puedes funcionar adecuadamente o estás tan paralizado con ese miedo. Y ahí entonces tenemos que también hablar un poco de qué son las fobias, ¿no? Y las fobias son trastornos de ansiedad que se caracterizan por un miedo intenso.
pero es desproporcionado a lo que me está dando miedo e irracional. Y hay veces que decimos, pero ¿qué es realmente lo que le está dando miedo? O puede ser que como adulto también te dé miedo, ¿no? Y dices, pues es que nunca me ha pasado nada, pero tengo un miedo a las alturas, ¿no? Muy fuerte. Y me paralizo y entonces ahí es cuando tenemos que ya trabajarlo porque dices, no hay poder humano que me suba yo a un puente, por ejemplo, para atravesar una calle, ¿no? O no me puedo subir a un avión y no puedo volar, ¿no? Pero pues mi trabajo me implica volar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas trabajando todo eso? Y ahí sí tenemos que recurrir siempre a especialistas, porque tiene que ver con muchos miedos o cosas que nos pasaron en nuestra De niños. infancia, de niños, ¿no? O nuestro cerebro está como, no puedo manejar esto y lo transformo al miedo, por ejemplo, a las alturas, pero son situaciones. Entonces, ahí lo ideal es sí ir con un profesional para que les vaya ayudando a desenmarañar como todo este miedo o esta fobia. Ok. Porque ya son miedos irracionales y que aparte no tienen nada que ver. Y lo que sí se trabaja mucho con las fobias es la desensibilización o las aproximaciones sucesivas también. Poco a Ajá, poco, poco poco a a poco. poco. Ujú. Ok. Pero hay un material inconsciente de el miedo al pájaro, ¿no? Pero decimos, ¿por qué? ¿De dónde surgió ese miedo al pájaro? ¿No? O sea, por decir, ¿no? Ok. Ujú. Y Pues, pues creo que era todo, pero déjenme, ay, a ver. perdón. eh, Eh, aquí tengo que, y ya no me hace caso, ahí está. Sí, perfecto. Es que nada más quería ver que no me faltara nada más. ok. Entonces, ahora sí, si quieres, nos podemos ir a A las las preguntas. preguntas. Ahora sí, me Ujú. voy desde el principio porque me gustaría, la verdad, escuchar a muchos. Ajá, Este, y yo quería como reforzar ya para que les quedara como muy claro mi free, porque eso lo platicamos antes, tú y yo, que ajá, como que los tips importantes entonces para los papás es, número uno, pues respetar la emoción del miedo, ¿no? ujú, ujú, Primero. Número exacto, dos, número dos, escucharlos, ¿no? Pero escucharlos, de verdad escucharlos. O sea, me refiero a, o sea, dejas el celular, dejas eso y te pones a de verdad a sentir lo que le está pasando a tu chiquito. exacto, con toda tu atención, ajá. Dice Free, tú dime, Ujú, que cuando tienes mucho, mucho miedo, las manos están muy frías, ujú, te pueden sudar. Entonces, ujú, ¿qué puedes hacer con eso? Pues empezar a respirar exactamente. para que se vaya calmando todo lo Ujú, que es. Entonces, ejercicios con los niños de soltar, ¿puede ser? ujú. Sí, ¿Ok? sí, o sea, todo lo que puede hacer, de moverse, etcétera, suelta también esa adrenalina, porque la Ajá, adrenalina se queda en nuestro cuerpo y tenemos a través del movimiento que sacarla. Ajá, entonces a veces nos ok, funciona movernos, sacudirnos, respirar, ok. un No, abrazo de mamá, de papá ah, también nos viene bien, pero no me quedo aquí de te protejo y no, entonces te estoy, porque si yo hago también esta parte de entonces sí, 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 te estoy protegiendo, te sobreproteges. ajá, porque no te o sea, te estoy diciendo que sí hay que tenerle miedo a lo que tuviste Ajá. que no deberías de tenerle miedo, O ¿no? sea, como que es un mensaje confuso lo que le estás dando al Es niño. exactamente, ¿no? Con mi cuerpo estoy diciendo, sí es cierto, hay que tener miedo y los 2 tenemos miedo, pero Es si yo te que digo: ahí, "Okey, tranquilo, exacto. cálmate", o sea, muchas veces mis palabras, calma, tranquilo, respira, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que te dio miedo? Y habrá cosas que sí son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pues si es un temblor, pues a Claro, adultos, niños de todas las claro. edades nos da miedo, ¿no? Yo también me asusté, ¿no? Como decirle, yo Ajá, también me yo asusté, también me asusté. se escuchó O muy un fuerte, ruido, ¿no? ¿no? Una explosión o cosas así, donde a todos brincamos, pues sí, a todos nos dio Claro, miedo, ¿no? O sea, claro. ujú. Por ejemplo, la palabra, o sea, la pregunta ¿por qué? Es muy difícil, o sea, esa no la pueden ni entender ellos, ¿no? Ajá, ¿por Entonces, qué te da miedo eso, no? Pues es que no esa sé, o sea, la descartamos. Y exacto, entonces, es mucho más fácil decirle al niño, a ver, ¿qué es lo que te da más miedo? ¿O qué es lo que te está exacto, dando miedo? Porque, por ejemplo, decirles, me da miedo el perro, pues es muy vago, ¿no? A ver, ujú, entonces,
para que le puedas decir al niño, ayúdame a entender tu miedo, es el ladrido del perro, ¿no? Ajá, Sus movimientos bruscos, ¿qué es lo que te está dando miedo? Porque el por qué, pues ni ellos saben, ¿no? sí, ajá, ¿Sí? sí, sí, Ah, exacto. buenísimo. Ujú, Y es que, aceptar y comprender, o sea, ponerte como en el zapato del niño para que el niño se abra, ¿no? Porque si luego lo minimizas, pues el niño ya no te va a querer contar nada. ¿Estás de ajá, y acuerdo? dice, o si me regañas, o si Ajá. me dices, no es cierto, o O no eso es no para tanto. existe, o no es para tanto, entonces el niño dice, pues ya no puedo hablar de mis miedos porque Buenísimo. no los están validando. Entonces, Ok. por ejemplo, en algún momento una pesadilla o cosas así, este, justo lo que sucede con estas pesadillas, es decir, ¿qué estabas soñando? Y es que ahí está la bruja, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿No? Y entonces hay veces que Ajá. podemos echarle, un spray, no sé, de antibrujas, ¿no? Y Sí. seguir un poco con ellos, o ellos que nos digan qué se necesita, ¿no? Y a veces podemos como, o sea, para no decirles: "No existe", ¿no? Y Ajá. cosas así, decir: "Okey, ¿tú viste esa bruja? Okey, ¿qué le podemos echar para que ya no vuelva?", ¿no? Ajá. Y Chich, o entonces sea, el chushu, el ajá, sí, sí. y entonces le echamos el aromatizante, ¿no? Que es antibrujas, y entonces eso Ajá. les ayuda, porque ellos están muy en la parte de sí la vi, ¿no? Y tú me Sí. dices que no. Entonces, y sobre todo porque confunden esta cuestión como de los sueños y demás, ¿no? Con las pesadillas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, como que tratar de ayudarles a calmar, de ayudarles a buscar una solución que podemos hacer, y lo podemos hacer tanto real como imaginariamente también, ¿no? O sea, No, ¿qué aparte, necesitas? aparte es una super oportunidad, Fri, porque si aprendemos como papás, aprendemos como a sensibilizarnos con lo que están sintiendo los chiquitos, cuando sean grandes adolescentes, pues obviamente a ellos se les va a quedar esa huella que diciendo, pues fue importante para mi mamá cuando me escuchó que le tenía Ajá, miedo al oso, ¿no? O sea, que para mí era un terror impresionante. Entonces, eso se les va a quedar, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. O sea, ajá, se les queda, como diciendo, sí me es escuchó y nunca me dijo que era una tontería lo que estaba sintiendo. sí, porque para ellos pues, es real y lo están Claro, sintiendo. no, me Entonces, queda sí, clarísimo. ajá. De hecho, ¿sabes qué? Ya vi que sí me faltó algo de la A de la ver, de la presentación, presentación. nada Regrésate, más. amiga. O sea, uno hablar de las pesadillas, que ahorita lo podemos ir profundizando, y otras es como las reflexiones acerca del miedo, ¿no? Y sobre todo como adultos, ¿no? El peligro no está afuera, está en nuestro interior. Es muchas veces lo que nosotros percibimos. Por eso es que también en los niños está mucho en su interior. Estoy intranquilo, voy a tener miedo, ¿no? Si estoy en paz, no puedo ir como trabajando con esos miedos. Entonces también eso nos puede ser un indicativo de qué está sucediendo con los niños, ¿no? De que presentan algunas veces ciertas cosas por los miedos, están despertando en la noche, tienen pesadillas y todo, es porque no están pudiendo procesar algo de lo que está viniendo de su día a día. Ujú. Entonces, eso se genera como que en la noche y se transforma en pesadilla, en miedo, etcétera. Y bueno, los budistas y el mindfulness también señalan que la mejor forma de lidiar con el miedo es mediante la concentración plena en el momento presente y como la compasión, o sea, como en esta cuestión como del amor, la compasión como hacia nosotros mismos, que habla como de esta confianza. Ujú. Entonces, sí nos podemos ir, o sea, ayudarles a los niños con los miedos, como a vivir el día a día, ¿no? También en el momento presente, decir qué bonito estuvo el día, hablar de cosas bonitas antes de dormir, ujú, porque entonces eso les ayuda a los niños a relajarse y no estar con toda esa carga, o sea, porque los sueños son una representación de lo que vivimos, En el ¿no? día. En el día y que se mezcla con otras cosas también inconscientes que vamos teniendo. Entonces, y salen así, entonces por eso es que en esos momentos están teniendo como todos esos miedos y pesadillas. Ok. Ujú. ¿Qué pasa con el miedo a estar sola? No quieren ir ni al baño solos, ¿no? Y yo la idea es que hacerlo, o sea, hacerlo poco a poco, ¿no? O sea, te acompaño hasta aquí y tú puedes hacerlo. O sea, tal vez al principio sí necesitamos acompañarlos y meternos con ellos al baño, pero tal vez le Ajá. dices, aquí estoy, me voy separando poco a poco, tú lo puedes hacer, confía en ti y yo te estoy protegiendo desde aquí afuera del baño, ¿no?
con la puerta abierta. Y luego, ¿qué tal si ahora cierro la puerta y estoy aquí? Te estoy hablando desde atrás de la puerta, aquí está mamá, ¿no? Y entonces le podemos ayudar como de esa forma y vamos haciéndolo, ahora sí que, ahora poco a poco, paulatinamente, hasta que ellos se vayan sintiendo cada vez mejor, ¿no? O no quiero subir, por ejemplo, las casas de doble piso, ¿no? No quiero subir yo solo. Bueno, te acompaño hasta aquí y yo te estoy hablando y tú puedes ir a tu cuarto y recoger eso en lo que yo te estoy hablando, o una cuerda y entonces ponemos la cuerda y tú te llevas y yo lo estoy deteniendo del otro lado. Y así voy teniendo esa seguridad de irlo haciendo poco a poco. Ajá, pero a veces queremos, o sea, como papás nos enojamos y ay, ve tú solo, no te va a pasar nada, Sí. ya, ¿no? Y entonces todo eso va generando en ellos como más miedo y más inseguridad. Entonces necesitamos irlos apoyando y estando cerca de ellos, ¿no? O sea, no quedándonos todo el tiempo, te acompaño todo el tiempo, te acompaño. Sí. Poco a poco voy haciendo Y que lo te van a vayas. lograr, claro que lo logran. Exacto. Hay que darles esa seguridad, sí lo logran. Que empezó con el miedo a la gente. Yo creo que también tiene que ver con la pandemia. O sea, dejamos de ver gente mucho tiempo, ¿no? Y entonces hay que ir otra vez poco a poco enseñándole a la gente, tal vez saliendo a la calle, viendo cómo pasa la gente, y que nosotros podamos saludarla a los vecinos, ¿no? O que cuando llegamos a la tienda decimos, ay, buenas tardes al señor de la tienda, mostrándoles y poniéndonos esos ejemplos a los niños, creo que va a irle ayudando, pero respetando, ¿no? Primero desde lejos que empiece a verla, porque pues sí, por algo, ¿no? Le empezó a dar miedo y yo creo que supongo que ha de ser que no había visto niños, gente en Gente. todo este tiempo, ¿no? Ujú. ¿Cómo un niño vence el miedo a la muerte? Eso sí es lo que siempre se les dice también a los niños y que lo vamos a ver en el taller de duelo, ¿no? Duelo. O sea, como ver que estaba muy, muy enfermo, muy, muy viejito, ¿no? Y de alguna manera pues también decir que a veces, o sea, que no tenemos un control sobre eso, ¿no? Pero que tenemos que disfrutarnos el día a día. Tiene miedo a que le canten las mañanitas a su hija, ajá, y tal vez hablar un poco de eso. ¿Qué sientes cuando te cantan las mañanitas? Puede Ajá. ser que sientas, o sea, y si no sabe la niña, podemos decir, sentirás que todo el mundo te está viendo y a ti te da como pena, no sabes qué hacer, y darles herramientas, ¿no? O puede ser que estén cantando muy fuerte, o no, o sea, como ir viendo qué es lo que te da miedo de que te canten las mañanitas, porque entonces tal vez lo que ella no sabes qué hacer en esos momentos. Y entonces, cuando te canten las mañanitas, tú canta con ellos, ¿no? Podemos darles herramientas, ¿no? O les podemos decir que nos canten más bajito, Ajá. ¿no? O qué es lo que podemos hacer, ajá. Pero hay que investigar qué es. Ok, ¿hasta dónde es el miedo normal? Ya que hay un niño que tiene miedos exagerados en todo. O sea, aquí hay que irles ayudando, ¿no? Y decir, porque si hay niños que tienen como miedo generalizado y tienen miedo de todo, y muchas veces tiene que ver con el temperamento de los niños, ¿no? Que son como más precavidos, puede ser como flemáticos, melancólicos, y entonces son como mucho más temerosos, ¿no? Y entonces tenemos que ayudarlos un poco más a que vayan teniendo confianza en sí mismos y que vayan aproximándose a las diferentes cosas que les vayan dando miedo, ¿no? Siempre Sí. acompañados. Ajá. De hecho, perdón, Pri. Sí, De no. hecho, Tania, hola Tania, nos dice, Ajá. ¿no? Que está entre hermanos. Cuando salió la peli de Coco, mi hijo tenía 4 años y medio, pero comprendió muy bien el sentido de la muerte y cómo las fotografías son importantes en la ofrenda para que los recordemos. Exacto, Exacto. esa es una muy bonita película porque aprenden ¿no? A comprender como esta cuestión como de la muerte y de las fotografías, etcétera. Entonces es muy, muy linda. Igual, por ejemplo, como decíamos la otra vez, Monster Inc., ¿no? Hablando de los monstruos y de los miedos y todo. Entonces, Hotel eso les ayuda Transilvania, como, qué divertida. ajá, Hotel Transilvania también, ¿no? De todos los monstruos también. Entonces todas esas cuestiones Sí. los acerca a ser divertidos. Pero sí hay cuestiones, por ejemplo, me acuerdo mucho que hay niños que ven Toy Story, la última, que salen estos los como muñecos ventrílocos, y hay muchos niños que les da mucho Sí. miedo, ¿no?
Entonces, en esa parte de las películas, yo lo que les digo a los papás, si les da miedo, no los enfrenten a, sí, tienes que verlo, no pasa nada, ¿no? O sea, pues le podemos adelantar. Y si No, estás en el cine, no lo quieres ver, no lo veas, ¿no? O sea, tápate los ojos hasta que ellos vayan sácate. creciendo y y ellos vayan pudiendo asimilar eso que pues sí da miedo, ¿no? Entonces, Sí, como que sí, ayúdenles, ¿no? Dice, sí. ¿cómo enseñarles a una niña de 9 años a dormir sola porque le da miedo la soledad y la oscuridad? También poco a poco, ¿no? Y yo lo que les digo es, primero, es estar en su cuarto, o sea, como que pasar cada vez más tiempo en sus cuartos o en el espacio donde esté destinado para los niños y como papás acompañarlos junto con ellos y yo voy contigo y hago, o sea, hasta que te duermas, tal vez al principio, las primeras noches me tenga que dormir ahí. Yo lo que digo que de preferencia es que sea en un colchón aparte, ¿no? Me pongo una colchoneta, algo aparte Y para que la no. mano. Ajá, y exacto, te doy la mano, o mira, ponemos y eso fíjate, yo era, te digo que una niña muy miedosa, y lo que me hacían mis tías, porque cuando me dormía así en una casa que no era la mía, y mi mamá no me acompañaba a dormir, yo decía: "Es que tengo miedo", y me decían: "Bueno, tú agarra esta manga de la sudadera, y yo agarro esta otra manga de la sudadera en la otra cama", y yo me quedaba con la manga de la sudadera, y ellas, pues, ya en la noche la soltaban, pero yo estaba muy Ay, muy segura de que estaba yo acompañada porque tenía la manga, ¿no? es Del otro buena lado. idea, es buena Entonces, idea. ajá, esa es buena idea, ¿no? De ir como aproximando esto. Pero entonces, al principio, tal vez me tengo que acostar contigo en tu cuarto, en un colchón aparte. O sea, lo que yo hablo de no el contacto, porque también los niños se acostumbran a dormir con Sí. los papás pegados y luego les cuesta como mucho trabajo. Entonces, por eso es que digo, estoy aquí, pero tú estás en tu cama y yo te estoy acompañando. Ujú. Y poco a poco, después ya te voy dejando, ¿no? A que duermas ahí, ya nada más te acompaño a que ya que te quedes dormido, yo te voy a decir que sí me voy a salir, ¿no? Y Claro, vamos haciendo esas aproximaciones hasta que se queden solos, claro. ¿no? Pero sobre todo es como tal decir, esa es una parte del recuerdo, porque luego, o sea, hay niños que se lo toleran bien y dicen, va a venir mi abuelito en la noche y le voy a dejar sus cosas, no sé, ¿no? Pero hay niños que les genera ansiedad y les genera mucho miedo decir, va a regresar y cómo va a regresar y si me despierta, ¿no? Y lo voy a Sí, ver y va a ser como un fantasma o va a ser él de verdad o cómo, o sea, no sí, no, entiendo no, no, no. cómo es. Entonces, ¿no? Traten como de trabajar como en esa parte. Ujú. Mi Claro. hijo llora mucho con las películas que hablan de muerte o abandono de los padres, como la de Bambi, El patito feo, las de niños que se les muere su mamá o su papá. Sí, ¿Cómo porque los no? confronta con ese miedo de perder a los papás y les está poniendo en la realidad, ¿no? Decir, puedo perder a mis papás y me puedo quedar como Bambi, ¿no? Y pues es algo que puede Sí, pasar, pero hay que regresarlo siempre al momento presente y decir, ahorita hay que disfrutarnos y aquí ajá, yo siempre voy a tratar de ver por ti, ¿no? ajá. Esté o no esté, alguien va a cuidar de ti, ¿no? Además, Entonces, como para que además, Fri, es bien difícil porque te hacen esa pregunta y tú no le puedes asegurar al niño que vas a estar siempre. O sea, ujú, tú tampoco lo sabes. Entonces, no lo sabes, ahí viene ajá, mucho, ahí viene mucho como cada familia, como acercarlos al hoy, ¿no? Hoy estamos juntos, hoy estamos sanos, hay que dar gracias por lo que estamos pasando hoy, ¿no? ajá, exactamente. Porque vivir con esa incertidumbre de lo de que, y mañana, ¿no? Es para los adultos y para los niños, ¿no? Entonces, Ajá, sí es, o sea, y no lo puede, o sea, son como tú dices, preguntas muy complicadas, fuertes pero que porque sí te aparte tú hacen no se los quieres, aterrizarlos. ajá, tú no lo quieres decir, o sea, tú no quieres Claro, decir que igual en algún momento, o sea, como que no tenemos la vida comprada, ¿no? Entonces, puede ser que pase algo y no queremos enfrentarlos porque tampoco queremos generarles miedo. claro. Pero por eso es que yo te decía, o sea, podemos sí hablar de las cosas que decir, si es, o sea, vamos a disfrutarnos ahorita, aquí estoy contigo y yo voy a siempre a ver por ti, esté o no esté, o sea, me Sí. pueda pasar algo, Ujú. ¿no? O sea, alguien te va a cuidar, y aparte hasta podemos, o sea, si hay niños que estén como muy enfrascados en eso, sí podemos decir qué podemos hacer, o sea, en el día que yo no es, o sea, por algo no esté, ¿qué ¿Qué puedes hacer? podemos ¿Quién te hacer? puede cuidar? ¿No? Puedes estar con la abuela, o sea, sobre todo ya cuando lleven muchos, así es la Claro, primera vez que nos preguntan, no, claro. pero si están como muy enfrascados en eso, tenemos que darles la tranquilidad Ujú. de tú puedes hacer algo, ¿no? O si llega a pasar algo, ¿no? ¿Qué puedes hacer?
tienes que llamar, no sé, a la policía, ¿no? Vas a hablarle a tus familiares, vas a hablarle a tu abuelita o a tus tíos o a quién, con quién cuentas, y si no, con unos vecinos, pero los niños que Ajá. sepan qué hacer, porque ¿Qué hacer? Si te son cosas, pierdes, si te pierdes, ¿qué vas a exacto, hacer? Eso es exacto, eso el es ejemplo, básico. ¿no? Básico. Ujú, ujú, ujú. Porque a veces decimos, prefiero no decirle nada porque O no sea, se te va a vas de perder. viaje, ¿qué harías tú en tal caso? O sea, Ajá, entonces es como una forma de, siento este miedo, si nos separamos, ¿qué harías? Ir al último lugar donde nos vimos. Entonces, ujú, si eso no lo platicas, si no lo ensayas antes, sí. los O niños se tú te quedas pierden. parado ahí, ¿no? O sea, como tú te quedas parado y yo te Ajá. voy a buscar, porque también los niños empiezan a buscar, a moverse. Entonces, es darles herramientas a los niños para que ellos se sientan seguros de saber qué hacer, Ujú. ¿no? En caso de me perdí, en caso de estás enfermo, en Ajá. caso de, o sea, ¿qué puedes hacer, no? Bien. Por ahí dicen, vi una película que se llama Más allá de la luna, ayuda a los niños que han perdido a un padre, ayuda, ok. Entonces, esa no la he visto, pero voy a buscarla, ¿ok? Yo sí, Entonces, Más allá de la luna. es nueva, está Ah, linda. ok, con Yo sí razón, ya no, la vi. no la he visto todavía. Ok. Excelente plática. De la Mm. muerte de los padres, mi hija se asusta mucho, me pide que por favor nunca me muera. Yo le he Ajá. dicho que todos nos vamos a morir, pero que yo trato de ser saludable para morirme hasta que sea viejita, pero pues no puedo decirle que me voy a morir, no me voy a morir solo para calmarla, exactamente. O sea, Claro. sí, ¿no? O sea, pero es decir, hacemos, y eso, qué importante es decirles, estoy haciendo muchas cosas para estar saludable, para no enfermar, para, ¿no? Entonces, eso ayuda, ¿no? Porque te ven que haces cosas, ¿no? Para estar con ellos. Mi cuñada le tiene miedo a los payasos, eso pasó cuando vio la película de eso y de ahí le tiene mucho pavor, exacto. O sea, hay cosas que vemos películas y se nos queda ahí, ¿no? El miedo. Entonces, por eso es que yo digo, hay que tratar de cuidar mucho lo que vemos para que no se nos quede en nuestros pensamientos y como imágenes. Mi hijo de 2 años y medio me pide que le cante, le ponga canciones de Estrellita, ¿dónde estás? Y Martinillo, y llora desconsolado y dice que no sabe por qué llora. Hay cosas que, o sea, eso habla a veces como de la melancolía, ¿no? No sé si han visto también un poco, hay un video hermoso de un bebé que la mamá canta y el bebé llora como de emoción, ¿no? Entonces puede ser que sea por ahí, ¿no? O sea, como que la forma de que me lo estás cantando me conecta con esa fibra sensible. No siempre lloro de tristeza, sino que también lloro de emoción o de sensibilidad, ¿no? De que, ay, que me estás Ajá. cantando eso, o me contacta con esa melancolía. Ujú. Entonces decir, ok, Sí. ¿no? Necesitaste llorar, se vale llorar. ¿Qué pasa con el miedo de sentir que hay alguien extraño viéndome en la oscuridad al dormir? Es algo que le pasa a una de mis hijas y haciendo memoria cuando yo era niña, justo eso yo le temía, era horrible. Quiero ayudar a mi nena, pero hay noches que ya también estoy agotada. Sí, hay cosas que sí dan como mucho miedo y es sentirme como a veces como observada y hay que ver qué necesitamos. O sea, hay veces que los niños necesitan una lucecita o sentir que, ¿no? Que tenemos también como una linterna. Hay veces que si dependiendo la religión ¿no? En la que En la que creemos, crees. Ajá. entonces tal vez una medallita o no sé, o sea, dependiendo la religión que tengamos, a veces Sí. nos ayuda como acercarnos a esa parte religiosa, ¿no? Decir, o una frase bonita, o mira, vamos a ponerte una cobija que te va a proteger porque tiene el color de los arcoíris y entonces no deja que nadie te esté como mirando. Hay veces que, ¿no? Hay niños, por ejemplo, que les da miedo que la muñeca me está mirando, Sí. entonces podemos voltearla y decimos, pues la volteamos, ¿no? En la noche. Entonces podemos hacer como todas estas cosas para ¿qué es lo que tú estás necesitando para no sentirte observada, ¿no? Exacto. Creo que esa es una de las cosas. O hay veces que necesitamos decir, vamos a echar aromaterapia para relajar todo eso y entonces, ¿no? Ya no va a haber nada que nos pueda como observar. Ujú. Pero sí, eso es algo que sí a veces se siente, ¿no? Excelente tema. Ujú. Nos ayuda mucho a comprender las emociones de nuestros pequeños para ser
en lo mejor de ellos y hasta nosotros mismos. Mi hijo dice escuchar voces que Dice, mi hijo dice escuchar voces, ¿qué le debo decir? En este sentido, sí hay que ver de dónde surge esto de que está escuchando voces, preguntarle qué le dicen esas voces, ¿no? Y hay veces, y encontrarle una razón, o sea, porque hay veces que puede ser, los vecinos están hablando, ¿no? Y para mí me asusta porque dice, escucho voces y hay veces que sí puede ser de, los vecinos hablan allá afuera y entonces escuchan en su cuarto y entonces escucha voces, ¿no? O a veces puede ser que a través de la pared me pego y entonces sí escucho ruidos o cosas que están sucediendo allá, o a veces, no sé, la tele que está escuchando en el otro cuarto, pero sin indagar, porque es muy importante. Si él dice escuchar voces, sí puede estar habiendo como un trastorno también mental, ¿no? O sea, entonces hay que ir a un psiquiatra, pero antes de decir, sí, ya hay un trastorno, tengo que ir al psiquiatra, etcétera, investiguen un poco más qué está sucediendo con esas voces. Pero si son voces en su cabeza, entonces ahí sí tenemos que atenderlo con un profesional. Ujú. Sí, o sea, como calma, ¿no, Fri? O sea, Sí, calma. Primero investigar un poco más. exacto, exacto. Ok. Ujú. ¿Qué otra cosa? El miedo, algo que aprendí, el miedo siempre Miedo. es real. Ajá, exactamente. Yo A intento ver, hacer meditaciones guiadas con mis hijos para calmar sus miedos. Las bien, meditaciones son buenísimas. Ujú. maravilloso. El masaje de los pies con lavanda, en un baño calientito antes, o sea, Sí, Melissa, ¿no? También. exacto. Todo, o sea, la música, la aromaterapia, todo como que la preparación desde chiquitos, no todos los días podemos hacerles un masaje a los niños, estamos Sí, agotadas, ¿no? ajá, exacto. Y luego hay también una herramienta que nos ayuda, por ejemplo, y la escuché de algún otro psicólogo, la verdad, y me gustó mucho porque él hablaba de que en las noches, si son niños que tienen como miedos recurrentes, pueden escribir Ah, acerca de los miedos y meterlo en una cajita y decir, ahí se van a quedar los miedos, ¿no? buenísimo. Para que no vengan, o sea, como en las noches, a estar en nuestra cabeza. Lo vamos a sacar y los vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces Y vamos dejándolos. los Ajá, metemos y los trabajamos cuando podamos. Muy bien. exactamente, pero los dejas ahí como en las noches, ¿no? O las pesadillas, ¿no? El típico monstruo pesadillas y Ajá, etcétera, de que les podemos dar, o sea, cuando vamos al Museo del Niño, que ahorita no podemos salir, ajá. pero, ¿no? Que está el monstruo pesadillas, pues vamos a darle nuestras pesadillas para que ya no vengan en la noche, ¿no? En nuestra mente. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿qué otra? ¿Tú ves por ahí otras cosas, Sí, Ana Belén? mira, bueno, es muy complicado, dice Milú, que es muy complicado para los pequeños comprender la problemática que pasamos los adultos y muchas veces estamos tan enfrascados en nosotros que somos indiferentes con ellos. Entonces, Ujú, ubicar qué es lo que nos pasa a nosotros, ajá, exacto. para también no pasárselos y ser empáticos. Ajá. Ajá. Y también por aquí veo, por ejemplo, dice, ¿se vale decir a los niños que es parte de la imaginación? Sí, ¿no? O sea, también podemos hablar de eso, o sea, porque hay veces que me tengo miedo en la oscuridad y es que ahí hay un señor, como lo que decíamos en el cuento de todo lo que se ve el miedo. Era Sí. la chamarra con la gorra, ¿no? Y entonces decía, ahí hay un señor. Pues sí, porque en la oscuridad, ¿no? Todo lo que estaba ahí componía. Y decimos, sí existen, ¿no? O sea, también como que los miedos en nuestra imaginación, a veces como que nos imaginamos cosas que no están, Ujú. ¿no? O nos imaginamos que puede pasar algo y no, todo está en nuestra cabeza. Y a veces yo sí se los he dicho a los Sí, niños, todo también está en tu mente. Si tú te relajas, ¿no? Si tú investigas qué es lo que está sucediendo, etcétera, puedes también ayudarte a combatir como esos miedos porque están en nuestra imaginación, está en nuestra mente. Ujú. sí. También pueden ayudar mucho, bueno, yo lo que hacía también mucho, a ver, igual le sirve como tip, es me ponía o sea, le ponía a mi hija la peluca de Valiente y la ponía en el espejo y decía, yo soy, ¿no? Y que diga su nombre, y yo soy Ajá, Valiente. Entonces, exacto. les ayuda muchísimo como creerse que son Mérida y que van a luchar contra eso, entonces como que se empoderan, como diciendo, Ajá, está en ti y sí lo puedes lograr. Son exacto. ejemplos que igual les pueden ayudar, mamis. Ajá. Y bueno, también quiero decirles, Ana Belén, porque bueno, ya estamos llegando
Ay, Creo que ya sé. ya es bien tarde, pero es que es un tema que da para muchísimo, ¿no? También agradecerles que están aquí, a menos que tengas alguna otra por ahí que te llame la atención. Sé que Perfecto. hay muchísimas preguntas, Sí, trataremos de en algún mucho. momento responderlas, pero Sí. ya nos pasamos un poco el tiempo. Sí, sí, una disculpa. Y yo para terminar, Pri, ¿Sí? les quiero recomendar un libro grande, o sea, para los grandes, Ajá. es por si lo quieren como puedo, Pri. O Sí, sea, claro, claro, claro. se llama El mundo emocional del niño, que Ujú. a mí me ayudó mucho como mamá para entender lo que estaban pasando mis hijos, comprender su lenguaje, sus risas y sus penas. Es de Isabel Ajá, Fiollat, ¿ok? Se los acerco. ajá, ok. Perfecto. Muy bien. Listo. Ajá, ¿no? Dices que ahí viene que también como mucho trabajar con el miedo, etcétera, Ajá. ¿no? Y ahora sí, nos tenías otros cuentos por ahí, Ana Belén. Les recomiendo unos muy buenos. Por ejemplo, lo trabajaba mucho. Es sobre todo el miedo de los Caperucita Roja, o sea, son como todos los personajes, pero Ujú, como que indagan bien por qué el lobo es así. Y al final, o sea, digo, no se los, pero al final es muy lindo comer, entonces termina lindo y vencen su miedo, que eso es importantísimo que logren cuentos donde ujú, el final, pues sí, el final es una realidad de que entienden por qué el lobo era así, por qué le tenía miedo, pues simplemente entonces ajá, le enseñaron que estaba invitado a comer con ellos, pero pues que no se los comiera a ellos, sino que le invitaban a comer a mejor su casa. ahorita van a cobrar, está buenísimo. Ajá, ¿y qué otros cuentos tienes por ahí? Bueno, unos que ya Entonces, es muy lindo y o sea, este también, ¿ok? ujú, Pero ujú, hay muchos y si yo les puedo recomendar, en los sábados de cuentos les seguimos recomendando muchos que se exacto. diviertan y que pasen bonito momento con sus hijos. Y los que no han visto, el de Yo y mi miedo y todo lo que puedes saber del Ah, miedo se quedó grabado ahí, entonces buenísimo. véanlos. Yo también tengo acá que otros que son muy buenos, el de Ardilla Miedosa, ¿no? Excelente. Son muy buenos y Ardilla Miedosa de noche. Y este que también me encantaba de niña, que es Matías y el pastel de fresas y también habla de los miedos. Ajá. Excelente, Entonces, buenísimo. hay muchos cuentos que hablan acerca de los miedos y que pueden ayudarles a sus hijos. Pues ¿no? Si estás de Creo acuerdo, que Ana Belén, nos vamos a sí. despedir de todo. Ay, estuvo Ay, increíble, Pri, muchas gracias. gracias también a ti por acompañarme por aquí y gracias a todos por conectarse, estar aquí y pues síganos, activen también sus notificaciones porque cada vez que transmitamos en vivo les van a avisar, entonces pongan la campanita, ahora también tenemos así como la campanita como en YouTube, también ahora ya Facebook le está utilizando, entonces pongan la campanita para recibir nuestras notificaciones. Mm. Ujú. Y sigan nuestra página Psicoterapia Infantil MX. Muchas gracias y nos vemos en el sábado de cuentos Ay, les va a encantar, les va a encantar. Ajá, Este cuento que viene es muy bonito el sábado, ¿ok? Pero sí, los vemos antes con bueno, taller con el el taller de de duelo. el de duelo, el jueves. Ajá, No se sí, lo pierdan, exactamente. vale mucho Bueno, la muy pena. bien. Muchas gracias. Saludos a todos y que descansen. Nos vemos. Descansen. Bye.